Bienvenidos a esta serie de seminarios de temas técnicos organizado por la Asociación Latinoamericana de Física Médica, ALFIN. Mi nombre es Luisa Andrade y hoy hablaré sobre dosimetría en vivo con detectores OSLD en protocolos pediátricos de tomografía computada. Este trabajo se desarrolló en FUESMEN, en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear en Mendoza, Argentina, y tuvo como colaboradores al magíster Emiliano Marino y al magíster Héctor Agüero. La manera en cómo se abordará esta presentación es la siguiente. Primero se hablará sobre algunos aspectos generales de cómo es la dosimetría convencionalmente en tomografía y qué es la dosimetría en vivo. Luego hablar un poco sobre el sistema de dosimetría que se utilizó, cuáles son los detectores que se utilizaron y cuál es el formalismo que se usó para calcular la dosis, para por último mostrar los resultados de la dosimetría en vivo en pacientes. Bien, los parámetros dosimétricos utilizados convencionalmente en tomografía son el ZTDVOL, que es el índice de dosis en tomografía computada en volumen, y el producto dosis-longitud TLP. El ZTDVOL estima la dosis en una sección transversal del cuerpo del paciente, y el DLP tiene en cuenta tanto el ZTDVOL como la longitud total de exploración. Este valor es proporcional a la energía total que se imparte al paciente durante la exploración. Tanto el valor de ZTDVOL como el valor de DLP son arrojados por el tomógrafo una vez culminado el estudio. Cabe aclarar que el valor de ZTDVOL y DLP depende de los parámetros de adquisición, ya sea kilovoltaje, miliamperaje, pitch o colimación, pero también depende de el fantoma de referencia para que esté utilizando el tomógrafo, ya sea uno de 16 centímetros de diámetro para protocolos de cabeza o uno de 32 centímetros de diámetro para protocolos corporales, como son de tórax o abdomen. Bien, desde aquí ya es importante recalcar que el valor de ZTDVOL no tiene en cuenta el tamaño del paciente, nada más tiene en cuenta el tamaño del fantoma de referencia. Y bueno, de aquí ya vemos pues que esto es como un problema, dado que no es lo mismo examinar, por ejemplo, a un bebé de 1 mes que a un niño de 10 años. Las dimensiones del uno y del otro pues son diferentes. Teniendo en cuenta esto, la Asociación Americana de Física Médica, en su informe TG-204, propone un parámetro que es el SSDE, que es la estimación de dosis específica por tamaño. La SSDE tiene en cuenta el tamaño del paciente y corrige el valor de ZTDVOL en función del diámetro efectivo del paciente. El diámetro efectivo del paciente se calcula teniendo en cuenta la dimensión lateral y anteroposterior de un corte tomográfico. La corrección se hace mediante un factor F, el cual depende del diámetro efectivo del paciente, pero también depende del fantoma de referencia para el cual se determina el ZTDVOL, ya sea el de 16 centímetros o el de 32. Bien, hablando un poquito de la dosimetría en vivo, podemos decir que esta consiste en la utilización de detectores o dispositivos de medición que se colocan directamente sobre el paciente para medir la dosis que se le está administrando. La importancia de implementar un sistema de dosimetría radica en que se puede realizar un monitoreo personalizado de la dosis que se le está entregando al paciente. Se puede hacer un monitoreo de la exposición acumulada de la radiación, por ejemplo, cuando se hacen varias exploraciones en un mismo estudio. Hablar de eventos relacionados con la exposición accidental, determinar fallas en el funcionamiento del equipo y también evaluar la efectividad y seguridad de nuevas técnicas, por ejemplo, cuando se prueban nuevos protocolos. Bien, el sistema de dosimetría in vivo está conformado pues por los detectores OSLD nanodot, los cuales están basados en luminiscencia estimulada ópticamente. Estos están compuestos
peróxido de aluminio dopado con carbono. Estos detectores pues son pequeños, reutilizables, son muy sensibles, son de simple lectura y no tienen un impacto en la calidad de las imágenes. Tienen un rango de medición que va desde los 50 microgray hasta los 1500 centigray. Trabajan en una energía que va desde los 5 keV hasta los 20 MeV y presentan una respuesta lineal hasta los 300 centigray. Para determinar la cantidad de cuentas almacenadas por el detector, se utiliza el sistema de lectura conformado por el lector MicroStar, que mediante estimulación óptica nos permite ver cuál es la cantidad de carga almacenada por los detectores. Para poder reutilizar los detectores es necesario eliminar la carga que estos han almacenado y esto se hace mediante el blanqueo óptico. Este procedimiento consiste en exponer la parte sensible del detector a una lámpara halógena de tungsteno por un tiempo de aproximadamente 24 horas. Bien. El cálculo de dosis del OSLD se hizo teniendo en cuenta el informe TG 191 de la APM, el cual nos dice que podemos determinar la dosis absorbida mediante esta ecuación, donde ND pues, es el coeficiente de calibración de dosis. Esto nos va a permitir pasar de cuentas del OSLD a dosis. MCore, que es la lectura corregida del OSLD. Esta lectura corregida tiene en cuenta un factor Kasudi, que es un factor de sensibilidad individual. Este factor Kasudi evalúa la diferencia en la respuesta de un lote de OSLD al ser irradiado bajo las mismas condiciones. Este factor permite ajustar la medición de cada detector en relación a la medición promedio del lote al que el detector pertenece. También pues se tiene en cuenta la lectura cruda de los OSLD y un factor KD, que es un factor por pérdida de señal por lectura. Tiene en cuenta la cantidad de veces que se lee al detector. En este caso, pues se estandarizó que fueran 3 veces. Y también se debe tener en cuenta la carga que tiene almacenada el detector como fondo. Bien, también tenemos los otros factores K. Estos otros factores K pues dependen del cambio en la calidad de las, dependencia geométrica, dependencia angular, el tiempo en el que se lee a los detectores. Por ahora no voy a profundizar en estos factores, pues la verdad se calibró a los detectores de tal forma que no es necesario tener en cuenta estos factores o que se los puede despreciar. Bien. En este trabajo no se determinó específicamente el factor ND, sino que en su lugar se determinó un factor NK, que es un factor que nos permite pasar de número de cuentas a kerma en aire y también multiplicado por el coeficiente másico de absorción de energía de tejido respecto a aéreo. Este factor NK se va a obtener a partir de una curva de calibración. Entonces hablemos un poquito de cómo se levanta esta curva de calibración. Esta se obtiene mediante la comparación entre la cantidad de cuentas almacenadas por el detector y el kerma en aire libre medido por una cámara de ionización. Curva de calibración se hizo en el tomógrafo Aquilion Lining 80 de Canon. Y lo que se hizo fue posicionar tanto al detector como a la cámara de ionización en el isocentro del tomógrafo y mediante rotaciones sucesivas, ir midiendo tanto el kerma como las cuentas almacenadas por el detector. Y esto pues se hizo en un rango que va desde los 4.5 miligray hasta los 180 miligray. Bien. Entonces, para medir el kerma en aire de la cámara de ionización se utiliza el informe 457, el informe TRS 457 de la IA, el cual nos dice que el kerma lo podemos calcular con esta ecuación, donde K es la carga, N sub K es el factor que nos permite cambiar de carga a kerma en aire.
el KTP, que es el factor de corrección por presión y temperatura, el factor KQ0, que es el factor de corrección por el cambio en la calidad del gas. Bien, entonces aquí es importante tener en cuenta que este producto NK es equivalente a evaluar mi curva de calibración en M para determinar el kerma en aire libre del OSLD. De tal forma, la ecuación pues, que utilizamos para determinar la dosis es esta. Bien, hay una cosa, un factor más que se debe tener en cuenta acá, y es que dado que los detectores se ubican en la superficie del paciente y dado que estos tienen una alta sensibilidad a los cambios espectrales en el rango de kilovoltaje y el hecho de que haya un paciente puede hacer que hayan cambios espectrales debido a atenuación, dispersión o backscatter, también se tuvo en cuenta un factor de modulación espectral, un factor Kp. Este factor Kp tiene en cuenta la presencia de un fantoma o de un paciente. El valor tanto del coeficiente másico de absorción como de Kp se sacaron de un trabajo realizado por Ernesto Moreno y en la bibliografía se les deja el trabajo del cual les estoy hablando. Bien, ya como para observar un poquito la curva de calibración que se obtuvo en este trabajo de cuentas en función del Kerman aire medio con la cámara de ionización, podemos observar que esta curva tiene un alto grado de linealidad, que la respuesta de los OSLD presentan un comportamiento lineal en el rango de los 4.5 miligray hasta los 180 miligray. Y bueno, también aquí no solo se presenta la, la curva de calibración obtenida en nuestro caso, sino también comparada con la que obtuvo Ernesto Moreno en su trabajo. Esta comparación se hizo porque pues, se quería ver si había diferencia si se utilizaba un lote diferente de detectores o si se utilizaba un tomógrafo diferente. Él lo hizo con su respectivo lote en un tomógrafo Somaton de la marca Siemens. Bien, observamos que la pendiente de la una curva y la otra nada más tiene una diferencia de un 1,32%. Es la verdad, un valor bastante bajo. Podemos decir que las dos curvas son muy similares. ¿Por qué se hizo una nueva curva? Porque, bueno, lo que se quería hacer pues era ampliar el rango de calibración. La anterior curva nada más iba desde los 20 miligray hasta los 200 y nuestra curva pues va a una dosis un poquito más baja que es desde los 4.5 miligray. También se hace la comparación porque si bien nosotros estamos haciendo esta curva para una energía de 120 kilovoltios pico, en el trabajo de Moreno se hace también para las energías de 100 kilovoltios pico y 80 kilovoltios pico. La verdad son curvas diferentes dependiendo pues de la energía que se esté utilizando. Bien. Si hablamos pues de la dosimetría en vivo en pacientes, Este, pues miramos que la posición de los detectores se escogió teniendo en cuenta órganos de riesgo como son cristalino, tiroides, mama, órganos digestivos y gónadas. De tal manera de que para los protocolos de cabeza se utilizaron dos detectores en los puntos A y B. En los protocolos de tórax también dos detectores en los puntos B y C, y en los protocolos pues que tuvieran en cuenta cuerpo completo, pues se utilizaron 5 detectores en todos los puntos. Bien, aquí pues ya detengámonos un poquito en hablar de cómo es la secuencia para realizar la dosimetría en vivo en pacientes. Entonces, lo primero que se debe hacer es realizar la lectura de fondo de los OSLD. Luego, una vez ya se haya hecho eso, pues ya es determinar el tipo de exploración que se va a realizar para saber cuántos detectores se van a necesitar. Luego, pues posicionar los detectores sobre el paciente antes de que inicie el estudio y retirarlos una vez el estudio haya terminado. Y aquí ya como algo estándar, después de 5 horas, leer
3 veces cada detector. Y una vez pues ya se haya hecho esto, ya se puede hacer el blanqueo óptico y después de 24 horas otra vez se pueden volver a utilizar los detectores OSLD con nuevas mediciones. Bien, pues antes de iniciar, digamos, con la dosimetría en pacientes, se hicieron pruebas con un Fantoma PMA de 16 centímetros de diámetro, al cual se le posicionaron 3 detectores, ¿sí? Y se midió la dosis en superficie medida por los detectores y se sacó un promedio. Y este promedio se lo comparó con el valor de CT de bola arrojado por el tomógrafo. Podemos observar que para el protocolo de cabeza, el valor de CT de bol se encuentra un 7,54% por encima del valor de dosis en superficie, mientras que para el protocolo de tórax, el valor de CT-DIVOL se encuentra un 87,24% por debajo y en el protocolo de abdomen un 91,96% por debajo de la dosis en superficie medida con los detectores OSLD. Entonces, pues desde aquí ya vemos cómo cambian este, la relación entre el CT de bol y la dosis en superficie, si se tiene en cuenta un fantoma de 16 centímetros de diámetro o si se tiene en cuenta el fantoma pues de 32 centímetros de diámetro que es de referencia para los protocolos de tórax y abdomen. Entonces, bueno, acá pues ya lo vemos como más gráficamente, el valor de CT de bol está por encima de la medición de dosis en superficie en cabeza, y el valor de CT-DIVOL se encuentra por debajo de los valores de dosis en superficie medido en los protocolos ya corporales como son tórax y abdomen. Bien, también se hizo una modificación en el parámetro miliamperes segundos para examinar el comportamiento de los detectores. Para los protocolos de cabeza se sigue viendo que el valor de CT-DIVOL está por encima de los valores de dosis en superficie y que para los protocolos de tórax el valor del CT-DIVOL se encuentra por debajo de las mediciones de dosis en superficie, pero pues también podemos observar que los detectores son sensibles a los cambios en el valor del miliamperaje. Bien, ya hablando de la dosimetría en vivo en pacientes, se examinaron a 24 pacientes con edades que van desde 1 mes hasta los 13 años. Se evaluaron estudios de tomografía diagnóstica realizados en 2 tomógrafos, un Nubus 16 de Newsoft y un Optima CT520 de General Electric. Además, se analizaron tomografías utilizadas para la planificación de tratamientos de radioterapia en un equipo Somaton Definition AS de Siemens. Bien, miremos ya los resultados. Estos son los resultados pues, de algunos estudios de cabeza realizados en el tomógrafo Nieves 16. Podemos ver que para nuestro protocolo de rutina tenemos pues un valor estándar de CT-DIVOL y vemos cómo la dosis en superficie cambia a medida pues que aumenta la edad del paciente, siendo más grande para el paciente con menor edad. Y bueno, también podemos ver esta relación que habíamos visto ya con el fantoma, que el valor de CT-DIVOL se encuentra aproximadamente un 13% por encima de la medición de dosis en superficie. También por otro lado, podemos ver que para un tratamiento, para un estudio de cabeza con contraste, que es lo que se hace 2 exploraciones de rutina, miramos cómo el valor de CT-DIVOL se duplica, pero también vemos cómo los detectores son sensibles a este cambio y también podemos observar, pues, o sea que en comparado con esto, el valor de dosis en superficie medida por los OSLD, pues se duplica. Bien. También mostramos unos estudios de cabeza realizados pues ya en otro centro, en un tomógrafo Optima CT520. Pues si comparamos el valor de CT-DIVOL con la dosis en superficie en cabeza, podemos observar que el CT-DIVOL se encuentra un 20% por encima de la dosis en superficie en cabeza. Y también pues
si miramos la dosis en superficie en cuello, podemos observar que está muy por debajo de la dosis que se mide en la cabeza. Entonces, en este caso, se podría decir que los detectores ya no estaban dentro del área de exploración del estudio y por eso pues también se ven dosis tan bajas en este caso. Bien, entonces ahora examinemos algunos estudios de tórax realizados en el tomógrafo NIRIS 16. Si miramos pues el protocolo de tórax de rutina, vemos como el valor de CT de se encuentra por debajo de las mediciones de dosis en superficie. ¿Sí? Y bueno, si miramos el protocolo de tórax con inspiración y expiración, que se hace 2 veces la misma exploración de rutina, también podemos ver cómo se duplica el valor de CT de Ibol, pero también cómo se duplica las mediciones de dosis en superficie. En este caso, el valor de CT de Ibol se encuentra aproximadamente un 60% por debajo de las mediciones de dosis en superficie en tórax. También podemos desde aquí observar cómo el valor de la SCDE, que si tiene en cuenta el tamaño del paciente, corresponde un poco más a los valores de dosis en superficie. Miramos que siempre se encuentra por encima, pero son más correspondientes. Si lo miramos más gráficamente, podemos observar cómo eh, están más cercanos los valores de dosis en superficie y los valores de SSDI. Hay una mayor coincidencia entre los valores de dosis en superficie y los calculados por la SSDI. La SSDI se encuentra pues un 10% por encima de las mediciones de dosis en superficie medidas en el tórax para todos los casos. Siempre la SCD se encuentra por encima, pero siempre guarda mayor correspondencia con las mediciones que nosotros estamos realizando. Bien, otros estudios de tórax que se hicieron en otro centro con el tomógrafo Optima nos muestran que, bueno, que otra vez el valor de CT de Bol es menor a la dosis en superficie medida con los OSLD. En este caso es casi un 100%, está un 100% por debajo de las mediciones de dosis en superficie. Si comparamos con el valor de SCD, otra vez miramos que hay una mayor correspondencia entre los valores y también vemos pues que estos valores de SCD están por encima de los valores de dosis en superficie medidas en aproximadamente un 15%. En este caso, dado que el cuello sí se encuentra dentro de la región de exploración, podemos ver que obtenemos dosis en cuello que son mayores a las dosis medidas en tórax. Entonces, bien, esto se debe un poquito a que en el cuello influye mucho los hombros para la cantidad pues, de dosis que va a recibir esa zona. Bien, por eso pues se ve pues que hay valores más altos que las mismas mediciones en el tórax. Bien, examinando ya estudios que se hicieron para planificación de tratamientos de radioterapia, podemos ver que tenemos nada más un valor de CT-Ibol, pero nosotros miramos la dosis en diferentes partes del cuerpo: cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Si comparamos este valor, pues mira que tenemos un 3.81 miligray comparado con en cabeza de 0.22, en cuello de 10.21, en tórax de 6.84, en abdomen de 8.16 y en pelvis de 13.78. Vemos que el CT de Ibol no es representativo de la dosis en superficie medida en las diferentes partes del cuerpo. Recordemos que el valor de CT de Ibol más que nada es la dosis en un determinado corte, entonces no va a tener en cuenta la variación que hay en las diferentes partes del cuerpo. Aparte de eso, este tomógrafo tiene algo particular y es que cuenta con un sistema de control automático de corriente y sabemos pues que los sistemas de control automático de corriente aportan mayor valor de miliamperaje en las zonas con más espesor de tejido para penetrar como son los hombros o la pelvis,
y un valor menor en las regiones con tejidos de menos densidad como los pulmones. Por eso la dosis en tórax pues son menores y las dosis en pelvis y cuello pues son mayores. Bien, si miramos las dosis en cuello para todos estos estudios, observamos que estas pueden estar entre 4 a 6 veces más altas que el valor de CTI-GOL, ¿sí? El hecho, pues, de utilizar este control automático de corriente y, pues, también el hecho de que el posicionamiento de los brazos sea de esta manera hace que aumente bastante la dosis en el cuello. Sí, entonces, bueno, es algo como para tener en cuenta cuando se utiliza este tipo de controles automáticos de corriente. Y aquí como destacar que si bien el CTD-BOL es único, con los detectores sí se puede determinar la dosis que está pasando, digamos, en más regiones del cuerpo, no solamente en un solo corte, sino pues también ver cómo va cambiando al ir modificando el valor del miliamperaje. Bien, ya como conclusiones, podemos decir que los detectores OSLD en ADOT presentan pues una respuesta lineal en un rango desde los 4.5 miligray hasta los 180 miligray, que el valor de CTI-GOL puede sobreestimar la dosis entregada al paciente en los protocolos de cabeza, pero también puede subestimar la dosis entregada al paciente en los protocolos de tórax, que también el CTI-GOL no es un buen indicador de la dosis que se entrega en diferentes partes del cuerpo, como lo vimos hace un rato, y también que la dosis en cuello puede presentar valores de 4 a 6 veces más altos que el CTD-GOL si, por ejemplo, se cuenta con mecanismos de control automático de corriente. También que la dosis medida por los OSLD sí es capaz de representar las variaciones asimétricas por tamaño, por edad, por región anatómica del paciente, así como también las variaciones al modificar parámetros de adquisición, como son en este caso el producto miliamper segundo. Y bueno, también ya como decir que los detectores sí poseen las características necesarias para realizar la dosimetría en vivo en estudios de TC pediátricos. Bien, acá pues les dejo la bibliografía. Este, este trabajo hace parte de mi tesis de maestría. Y pues acá también les dejo el trabajo pues, de Ernesto y los diferentes bibliografías de los formalismos que se utilizaron para las diferentes determinaciones de dosis. Bien, también, bueno, acá les presentamos pues las redes sociales de la Asociación Latinoamericana de Física Médica para que las visiten. Y por último, hacerles la invitación a participar del Congreso Latinoamericano de Física Médica que se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala del 9 al 12 de marzo de 2025. Saludos y felices fiestas.